Encantado de presentar este episodio de Yo, José Obdulio, canal El Ventilador en YouTube. Ojalá se suscriban, nos den un like. Recuerden además que también lo pasa el canal IFM Noticias de Medellín. Si me pidieran un título para este capítulo, lo llamaría El Foro de Sao Paulo contra Álvaro Uribe Vélez. Colombia vivió un momento épico en el año 2008. Ahí en ese video que van viendo estamos recordando ese escenario político en un video tomado de la revista Semana, es un minutico exactamente. Del 8 de febrero al 8 de marzo de 2008 es tal vez el momento de mayor identificación en la historia de Colombia entre el pueblo, el gobierno, su gobierno, el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, y las Fuerzas Armadas. Febrero y marzo del año 2008. Es un momento del 86% de imagen favorable o de aprobación del gobierno del presidente Uribe. Unas imágenes valen mucho más que 1000 palabras. Miren bien, sobre todo los jóvenes, toda la campaña estaba centrada en una consigna: no más FARC. Colombia no quería más ni al Foro de Sao Paulo y a los gobiernos del Foro de Sao Paulo arropando a las FARC y a sus secuestros. No quería más intervenciones del presidente Chávez, del presidente Kirchner, de Ortega de Nicaragua, de Correa, de Evo Morales, todas intervenciones en favor de las FARC. No quería más políticos colombianos alabando la, comillas, justicia de la lucha armada en Colombia. Esta foto que ven ahí fue tomada en Villavicencio, Meta, en diciembre de 2007, pura intervención en asuntos del pueblo colombiano. Ahí están los actores políticos que el pueblo rechazaba: Chávez, Kirchner, Piedad Córdoba, todos empeñados en facilitarle la tarea a las FARC para imponer un acuerdo humanitario, entre comillas, un intercambio de guerrilleros legítimamente presos por secuestrados de las FARC inicuamente confinados en pocilgas, como Ingrid Betancourt, por ejemplo. Anoten bien en su memoria esta foto, porque en futuros programas recabaremos en este episodio. La liberación de un bebé, Emanuel, del que las FARC se habían deshecho como si fuese un animal enfermo, es la foto de su intento de liberación, cuando realmente las FARC ya no lo tenían en su poder. En 2008 circuló copiosamente en América Latina el libro El Foro de Sao Paulo contra Álvaro Uribe Vélez. Lo escribió el intelectual y político venezolano Alejandro Peña Esclusa. El autor, rotundo opositor al chavismo, estuvo años en las mazmorras de ese régimen, igual que Antonio Ledesma, igual que Leopoldo López, igual que tantos y tantos héroes que han enfrentado a los tiranos Chávez, Maduro y Diosdado Cabello. Es bueno que los jóvenes universitarios y profesionales colombianos y latinoamericanos sepan que existe este libro esclarecedor. Una de las ediciones del Foro de Sao Paulo contra Álvaro Uribe Vélez, la editorial Norma, hizo esta presentación. El 1 de marzo de 2008, las fuerzas militares de Colombia llevaron a cabo la Operación Fénix, dando de baja al segundo hombre de las FARC, alias Raúl Reyes. Pero en lugar de recibir felicitaciones, el presidente Álvaro Uribe fue objeto de numerosos reclamos. 3 países
rompieron relaciones con su gobierno. Uno de ellos, Venezuela, envió tropas a la frontera. ¿Cómo explicar semejante reacción? Este libro responde al interrogante arrojando luces sobre una organización creada hace 18 años, el Foro de Sao Paulo, que ha servido de vaso comunicante para las FARC, proporcionándole insospechadas relaciones en el mundo entero. Noten ustedes en las imágenes la soberbia y altanería como se movía Reyes en ese campamento, convencido como estaba de que el presidente Uribe nunca se atrevería a atacarlo por ser un santuario ubicado en el Ecuador. Se sentía en piedra, como en el Parqués. Pues los jóvenes colombianos y latinoamericanos deben enterarse de que para bien de la humanidad, Uribe sí lo atacó y con ello comenzó para Colombia una cadena de éxitos en su lucha contra el terrorismo que, como lo dice la presentación del libro, desencadenó una feroz campaña de odio y de venganza contra el presidente Uribe. La baja de Raúl Reyes permitió conocer al monstruo, a las FARC por dentro. Este libro que vemos ahí, El archivo secreto de Raúl Reyes, es un trabajo de organización del archivo que se encontró en los computadores del guerrillero Reyes. Es la caja de los secretos que desnudó a la izquierda proterrorista de Colombia y de toda América Latina. Estudiándolos, se pudo saber de la complicidad de decenas de políticos colombianos con el terrorismo y del entronque de las FARC con los partidos del Foro de Sao Paulo. Conocer los archivos Reyes fue como entrar a la intimidad de las FARC, a su cripta, a su santuario, a su arcano. Permitió conocerles sus métodos, sus debilidades, sus argucias y sobre todo sus mentiras. Veamos, por ejemplo, este video. Las mentiras de las FARC quedaron al descubierto con la revelación del computador de Raúl Reyes. En 3 casos específicos trataron de esquivar su responsabilidad con mentiras. Primero, Reyes reitera la conveniencia de negar en todo momento la autoría del atentado criminal al Club El Nogal de Bogotá, en el que murieron 36 personas. Considero pertinente estudiar de nuestra parte la conveniencia política de negar responsabilidades en la formidable acción sobre El Nogal. Segundo, Tiro Fijo le pide al secretariado crear una versión sobre ataque de fuerzas desconocidas como excusa por la muerte de los 11 diputados secuestrados por esa guerrilla en la Asamblea del Valle. De nuestra parte, manteniendo el secreto inicial y a la vez sosteniendo la versión de una fuerza desconocida que asaltó el campamento. Tercero, Tiro Fijo deja claro que el asesinato de Liliana Gaviria, hermana del expresidente César Gaviria, hace parte de decisiones tomadas en el pleno del secretariado. El pleno de 2000 dejó como conclusión en sus planes el ajusticiamiento de jefes políticos. Estos mensajes hacen parte únicamente de uno de los 3 computadores encontrados en los campamentos de Raúl Reyes. Los archivos de Reyes dieron la respuesta al por qué tantos presidentes del Foro de Sao Paulo y tantos académicos, políticos y escritores se morían de rabia con la decisión de Uribe de combatirlos. ¿Por qué decidieron gastar millones de dólares en campañas de publicidad en su contra? Por todos los medios, hasta con un panfleto bautizado Matarife. La policía colombiana, con mucha inteligencia y mucha valentía, no solo dio de baja a Reyes en su campamento de verano y de lujo en Ecuador, sino que entró a recoger el cadáver y sus computadores, y eso nunca se le perdonó ni se le perdonará a Uribe por parte del Foro de Sao Paulo. 8 días después de la caída de Reyes cayó Iván Ríos, miembro del secretariado de las FARC, y 4 meses después de esto vino la Operación Jaque del ejército colombiano, que logró liberar a Ingrid Betancourt, a los 3 contratistas norteamericanos y a varios soldados secuestrados. La reacción de los gobiernos del Foro fue furibunda. No podían aceptar que los secuestrados se les hubiesen escapado sin firmar un acuerdo humanitario, tradúzcase
intercambio de presos por rehenes. Chávez rompió con Colombia y amenazó vengar a Reyes. Correa rompió con Colombia y lloró la muerte de Reyes. Ortega rompió con Colombia y amenazó invadir a San Andrés. En los países gobernados por Chávez, Correa, Ortega, Kirchner, Evo y demás fichas del foro, el libro El Foro de Sao Paulo contra Álvaro Uribe Vélez produjo conmoción. Claro, allá sabían que las denuncias del libro sobre la complicidad de sus presidentes con las FARC y el ELN eran ciertas. En Colombia, en cambio, nadie habló del libro, con una excepción, el Centro de Pensamiento Primero Colombia, un tanque de pensamiento que fundamos en 2003. Nosotros sabíamos del Foro de Sao Paulo y ventilamos el asunto en muchos escenarios, particularmente académicos. La respuesta fue la de siempre. La izquierda, silencios controlados, mentiras y sobre todo descalificaciones. La derecha, cobardía. No dio respuesta a lo que se decía, hubo silencio absoluto y complicidad con la progresía para evitarse sus insultos o para evitarse sus atentados. Los miembros del centro de pensamiento que pusimos sobre el tapete el tema de la alianza Foro de Sao Paulo, FARC, sufrimos una feroz guerra mediática y la descalificación como extrema derecha. Esa fue la respuesta. Febrero y marzo de 2008 fueron los 2 meses que conmovieron al mundo. De hecho fue un mes porque fue del 2 de febrero al 7 de marzo. Se libró en Colombia una de las batallas políticas más estremecedoras, en la cual Uribe confirmó que era el muro de contención contra la expansión del Foro de Sao Paulo. El 7 de marzo de 2008 se reunió el Grupo de Río en República Dominicana. Correa y Chávez propusieron a sus secuaces convertir la cumbre en un juicio a Álvaro Uribe Vélez. Les salió el tiro por la culata. Veamos unas cuantas imágenes y en el próximo capítulo les contaré cuál fue el desenlace de ese foro. Usted no me había informado, como todos los que han hecho intentos de acuerdo humanitario, han consultado con Colombia. Usted no nos había dicho nada después de que usted me dijo, motu propio, que no emprendería ninguna iniciativa que no conociera el gobierno de Colombia. El propio gobierno francés nada nos dijo de eso, y siempre que el gobierno francés ha hecho un esfuerzo, el gobierno de Colombia lo ha conocido, se ha coordinado con ellos y no lo hemos entorpecido. Todos se alborotaron. Ahí ven ustedes a Ortega, ven a la Kirchner, ven a Correa, ven a Chávez. La próxima semana continuaremos con la historia. Muchas gracias por la audiencia. Suscríbanse y recuerde darle un like a este capítulo.